la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios. Bueno, vamos hoy día a conversar con nuestro hermano y muy querido sacerdote, el padre Raimundo Pulín, quien ha sido asesor y compañero de la Renovación Carismática en Antofagasta y ahora en Santiago últimamente, desde hace muchos años. Padre Raimundo, cuéntenos un poquito sobre usted. ¿Cuánto tiempo ha estado en Chile? ¿Usted es chileno? De corazón soy chileno, porque yo llevo 54 años aquí. Ya. Y he pensado irme una vez en el año 74, pero el Señor me dio una bofetada y me invitó a volver. Porque yo iba a seguir un curso en la Universidad de Ottawa para preocuparme de las tareas familiares, después de dejar la parroquia La Ascensión del Señor en la población de San Rafael de la Pintana. Ah, usted partió a Santiago entonces. Donde me había hecho carismático en el año 75. ¿Cómo fue? Qué bueno que planteó eso. ¿Cómo fue ese encuentro? Pero antes de llegar al encuentro con la renovación, ¿cómo fue ese encuentro con el Señor, su vocación? Desde muy chico. Yo creo que cuando tenía como 5 años, la parroquia recibió un nuevo sacerdote, Maurice Martino, y mis padres, que eran muy católicos practicantes, apreciaban mucho los sacerdotes. Y cuando había la visita parroquial anual que hacían los sacerdotes, él fue muy bien acogido por mi mamá. Y yo creo que ahí me nació el deseo de ser sacerdote. Y como hice mi primera comunión y mi confirmación de los 5 años, ahí se confirmó que yo iba a ser sacerdote. Desde tan chico tenía ya esa... Sí, a los 5 años. Esa vocación o esa visión de sacerdote se llamaba. O sea, para acoger el bendecir a las personas. Ese es como el sacerdote para usted es como eso lo fundamental, acoger y bendecir a las personas. Sí. Y eso te ha marcado un poco su vida sacerdotal. ¿Cuál ha sido como el carisma que el Señor le ha dado como sacerdote? Aparte de su ministerio propio, digamos, cuando como persona. tenía como 12 años, comencé a hacer monaguillos en mi parroquia, porque yo iba a misa todos los días a las 6:30 de la mañana, donde mi abuela, donde vivía en ese tiempo, porque mi mamá había fallecido cuando tenía 7 años. Entonces, la misa todos los días a las 6:30 de la mañana, y el párroco, que no tenía otro monaguillo, me pidió a mí. Y ahí yo le dije que yo quería ser sacerdote. Participé con él 3 años, no faltando nunca a misa, casi todos los días. Y después, o sea, me repetí el 7º año básico porque no había más. En el pueblo no había costumbres superiores a esto. Entonces me encontré con él yendo al correo. Me dijo, ¿no hay el colegio? ¿Qué vas a hacer? ¿Yo quería ser sacerdote? Sí, pero no tengo cómo. Mañana vas a venir conmigo. Y ahí me fui a matricular, me fui con él. ¿Al seminario? Al postulantado de los padres marianistas, hermanos marianistas. Más o menos a 50 kilómetros de mi casa. ¿Cómo se llamaba el pueblo suyo? San Teófilo. San Teófilo. Donde me crié mi juventud. Porque donde nací se llama Liniers, que es el pueblo vecino. Cuéntenos, y a partir de allí empezó su Yo a esa edad me gustaba mucho participar en las misiones, que todos los años había una congregación religiosa que venía a dar a la parroquia, durante la Cuaresma o durante el Adviento. Decidí ser predicador de misiones. Ese era Fray Manero. Durante todos mis estudios medios, cualquier academia para la elocución pública, me metía en eso. Yeah.
O sea, ya tenía este llamado, digamos, a la misión, al llamar, digamos, a la conversión. Cuéntenos ahora, ¿cómo fue a través de ese caminar que usted tuvo este encuentro con la renovación carismática, que tengo entendido que ha marcado bastante su sacerdocio, digamos? Sí. Resulta de que yo, desde que comencé a tomar responsabilidad parroquial, lo que me ocurrió en Iquique en el año 59 y 61, me está encargado de la JOC, la Juventud Obrera Católica. En Iquique. En Iquique. Un día había unos 30, 40 jóvenes que se reunían. Me gustaba mucho trabajar con los jóvenes. Después, cuando me pusieron en la parroquia de la Ascensión del Señor Igual, aquí en Santiago, pero me di cuenta en un momento dado que los movimientos de acción católica especializada como la JOC, que tenía un ideal muy grande, que había dado muchos frutos a favor de la Iglesia, sobre todo en los jóvenes, como que se había desvanecido un poco. Se venían a entretener la parroquia. Cuando comenzaban a comprometerse en su mundo trabajador, o estudiantil, dejaban de venir a la iglesia. Entonces dije yo, eso ya no sirve más. Hay que buscar otra fuente de conversión, otro método de conversión. Y se me ocurrió conversar con mi compañero, que es el padre Pablo Lavín, que era vicario de la zona sur de Santiago, del tema. Y él participaba, en ese tiempo era vicario de la zona sur de Santiago, con el cardenal Silva y otros vicarios, haciendo oración carismática en San Miguel, en San Miguel. Y conversamos. Entonces me convencí que la renovación carismática, como había despertado la fe en muchos cristianos y muchos paganos al comienzo de la iglesia, como no podía ser una herramienta de conversión para los jóvenes. Consulté con un amigo mío que era sacerdote de la congregación también. Me dijo, si tú quieres meter a los jóvenes en eso, métete primero. Y ahí decidí comenzar a participar en un grupo de oración. ¿En dónde fue esto? San Francisco de Sales, de Ñuñoa. Ah, perfecto. Había un sacerdote, el padre, no me acuerdo de su nombre, que era muy carismático en ese tiempo ya. Y participé durante como 4 meses, comencé en septiembre hasta diciembre, y hubo un seminario de vida del Espíritu en que participé. Y los jóvenes que me acompañaban, cuando fueron bautizados del Espíritu, recibieron los carismas y los dones de lengua, de profecía, de bendiciones. Y yo nada. Le dio la sana envidia, digamos. Pero sí que, como me conocieron, los que venían a participar en el centenario de San Francisco de Sales, me invitaron a un retiro carismático que se daba en Padre Hurtado entre la Navidad del año nuevo del año 75 ya. Y ahí, cuando recibí el bautismo del Espíritu, pues cambiado mi vida. Yo era un tipo muy con mucho miedo de recibir cariño. Era muy estricto en los reglamentos, en la ley, en la espiritualidad del sacerdocio, la misa, todos los sacramentos, pero no me podían tocar. Nada con abrazos, ni nada, con besos, ni nada por el estilo. No, era un cura orgulloso. Y cuando llegué de Padre Hurtado, a la misa vespertina del domingo, empecé a abrazar a todo el mundo, a dar besos a todo el mundo. ¿Y qué me pasó? Se extrañábamos. Y hasta la fecha, yo pienso que el amor es el don que el Señor me ha dado. Dios no me dio el don de lengua, ni de profecía, ni nada. Esto se me lo dio en un retiro también en que participé, un retiro de dones que se dio dirigido por el padre de Grandis, norteamericano, el padre Hurtado también, donde estaba el padre Agustín Sánchez también, donde habían monjitas, éramos como 40 personas. Ahí descubrí que tenía la palabra de ciencia para saber si una persona necesitaba sanación, algún problema que... ¿Y cómo surgió este carisma de la sanación? Esta inclinación que también, digamos, ha marcado su ministerio como sacerdote y en la propia renovación. El carisma de la sanación, yo pienso como lógico, es lógico,
no se pidió eso en Santiago, en la zona sur de Santiago. Se me dio la posibilidad de despertar los carismas a las personas, la palabra de ciencia, todo lo demás, por sanación interior. Lo practiqué un poco en Santiago, pero eso cuando llegué a Antofagasta, cuando me mandaron a la 80, o sea, carismático, pero me mandaron a Antofagasta. ¿Lo mandaron relegado? Me mandaron para no tenerme más molestando en la zona sur de Santiago. Ya, ok. Fueron mis compañeros del equipo apostólico que escribieron en Provincial que yo no servía más allá. Ya. El pastoral no era de justicia social, no era de despertar la... Ya. Mejor en Antofagasta. Nosotros que vayamos por ahí. Y ahí empezó su ministerio en la línea... Lo que de pasa que yo pensaba en ese tiempo que el obispo me va a pedir ser asesor diocesano de la Renovación Carismática. Pero me pidió para ser asesor del curso de cristiandad. Ya. Dije que sí. Y eso me duró hasta el año 86. Pero había un pequeño grupo de oración en la parroquia, de todas maneras, que yo lo favorecía, yo participaba con ellos también. De unas 8 personas, se reunían una vez a la semana en presencia del Santísimo y hacían oración carismática. Pero cuando me desocuparon del cargo de asesor de cursillo en el año 86, ahí comencé a preocuparme más de la renovación, de nombrar un asesor de la renovación. Pero esto no fue casual, porque yo, a pesar de ser asesor de cursillo cristiandad, durante el verano, durante las vacaciones de verano, yo organizaba siempre con jóvenes, porque siempre puedo haber jóvenes allá también, una misión. Santo de Atacama y los ayudos vecinos, en Peine, O sea, usted durante todo este tiempo, y sobre todo su ministerio, ha podido ver a Dios en acción. Sí. Dios poderoso, digamos, con brazos de... No, y las misiones que hacían eran carismáticas. Era carismática. Eran carismáticas. Yo preparaba la misión con los jóvenes que estaban inscritos para ir a la misión conmigo, que eran 6 o 7 siempre. Jóvenes carismáticos, jóvenes católicos, qué sé yo. Y íbamos a hacer misiones de 10 días. Ahora, ¿qué ha significado el hecho de que usted haya estado en ese ministerio de sanación, sobre todo, digamos, durante un buen tiempo? En su vida, ¿cómo ha cambiado su vida? Digamos, si usted lo mira en retrospectiva, desde que conoció al Señor, particularmente a través de la renovación. Lo que pasa, como párroco, me invitaban a visitar a muchos enfermos en otro lugar. Y yo, como tenía el don del amor, me encariñaba con todo. Yeah. Y quería ayudarlos a mejorarse. Qué importante, ¿no? O sea, en el fondo, este carisma de sanación surgió a partir del don del amor. Claro que sí. Mira qué importante eso, ¿ya? Y yo pedía al Señor que me diera el don de sanación física, porque me sentía impotente para ayudarlo. Uno especialmente, Juan González, que murió a los 28 años, era papá de 2 niños, casado. Yo me encariñaba con él, ¿cómo lo puedo ayudar? Pero la familia de él, como veía que no pasaba nada conmigo, pues a su sanación, empezaron a llamar espiritista, a llamar brujo, qué sé yo, y él se resistía, y yo le ayudaba en ese sentido. Pero no se mejoró. Así yo quedé con esa inquietud, poder ayudar a la sanación física. Incluso al respecto, en un viaje que yo hice a Canadá, fui a consultar al padre Tardif, que era vecino mío prácticamente, porque nació muy cerca de donde nació. Yeah. Y me dijo que si yo tenía la palabra de ciencia, yo podía trabajar en sanación física. Me dijo que sí, que yo podía. No me convencí. ¿Y cómo se convenció después? Orando por los enfermos. Y viendo la obra de Dios en ellos. Me resultó un par de veces cuando iba a dar la opción de los enfermos, a los graves, recibir favores especiales. Una viejita un día, yo le pregunté al Señor, ¿cuánto tiempo de vida? Bueno, yo la vi que estaba casi muerta ya. Y resulta que yo le dije que todos los enfermos oren por su salud, y se levantó el 8 días. Milagro patente, ¿qué tenía? No me acuerdo ni cómo que tenía, pero estaba en lo último. Gracias, Señor.
O sea, ha podido ver milagros de Dios patente en su ministerio. Sí. Ahora, cuéntanos, ¿cómo ha significado esta vida en renovación respecto, digamos, de su ministerio? Porque en realidad prácticamente su ministerio en los últimos años lo ha dedicado hacia la renovación, si no me equivoco. Yo creo que desde que me mandaron a Antofagasta, desde que me pusieron asesor de la renovación carismática en Antofagasta, yo siempre he sido convencido que la renovación carismática como movimiento tenía que desaparecer. Que la iglesia tenía que ser carismática. Porque cuando Juan 23 pidió un nuevo Pentecostés para la iglesia, no lo pidió para formar grupos de oración, para formar grupos aparte, para encerrarse en un cuarto a orar, sino que lo hizo, lo pidió para el concilio y lo pidió también para la iglesia entera. Entonces yo soy convencido que el bautismo, lo nacimos del agua del Espíritu Santo, ya somos carismáticos. Todo católico que bautizado, válido, con fruto, tiene que ser carismático. Y los otros. Ustedes que lo descubran, no. Claro, ahora, ¿qué pasa que no se nota? Digamos, podría ser la pregunta, que los bautizados muchas veces no se nota que tengan el Espíritu Santo. Yo pienso que la gran mayoría de los casos es que el bautismo es válido, que se da, pero no tiene frutos. Porque los papás que bautizan a sus hijos no han recibido, o sea, no han vivido el Espíritu Santo, no han tenido su encuentro con el Señor. Entonces, no pueden dar lo que no tienen. Y el bautismo normalmente es pedido por los papás que tienen que responder para sus hijos ser fiel al Señor, y no lo son. O sea, usted ve que el gran don de la renovación hacia la iglesia y hacia el mundo, digamos, es el bautismo en el Espíritu, sí, que es para todos. Es el bautismo general, pero con la conciencia de lo que es bautizarse. Con el proceso que menciona San Mateo en su Evangelio, capítulo 3, nacer del agua del Espíritu. Pero para nacer del agua hay que tomar la decisión de convertirse al reino de Dios, para coger el reino de Dios que es amor. Exacto. Entonces, cambiar su vida y su corazón significa aprender a amar. Pero resulta que para aprender a amar hay que ser sano. Hay que haber heredado el amor de los papás. De ahí viene la sanación interior de la cual usted hablaba. Ahora, ¿cómo ve usted la renovación, aparte, digamos, como ahora, más como movimiento? Hay una especie de doble vía, digamos, movimiento y corriente de gracia. ¿Cómo ve esto usted? Yo veo que tendría que ser un asunto provisorio. Hay que orar mucho para que pronto la iglesia se abra al Espíritu Santo y la preparación del bautismo sea prácticamente la vivencia de un seminario del Espíritu, de los padres y de los papás que van a bautizar a un creyente. Eso es la herencia que tendría que transmitir la renovación carismática de la iglesia. Trabajar sobre todo en catequesis de pre-bautismal y pre-confirmación, digamos, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Entonces, cuando yo fui párroco en Antofagasta, invité a un joven que había nacido la vida del Espíritu en una de las misiones que habíamos hecho en Santa de Atacama, en la IU de Solor, y él tenía que venir a estudiar a Antofagasta, a INACAP, pero no tenía familiar en Antofagasta, no tenía con qué pagar tampoco una pensión. Me pidió para vivir en mi casa. Como yo tenía una casa vieja que a eso reparaba como para pastoral vocacional, lo permití alojar en la casa mía, como párroco. Pero para compensar, aceptó ser monitor de confirmación de segundo año. Como él había nacido la vida del Espíritu durante la misión, era confirmado ya, entonces orientó la preparación a la confirmación hacia el bautismo del Espíritu. Y comenzó en marzo y en agosto ya los jóvenes comenzaban a hablar en lengua, a ver si el carisma se revelase como... Los que estaban preparándose para la confirmación. Claro. Qué hermoso. Entonces, en septiembre decidimos abrir la parroquia de la renovación. No solamente tener un grupito de 8 personas, sino que de toda la parroquia. Esto fue en Antofagasta. Sí. Empezaron a dar el centenario de vida del Espíritu, todas las catequesis. Matrimonial, bautismal,
al club de ancianos también. O sea, su parroquia se transformó en una parroquia carismática. Eterna, sí. Porque era mi convicción que la renovación carismática tiene que ser de la iglesia, no solamente de un grupo aparte. Exactamente. ¿Y usted cree que se ha ido, por qué se ha ido como separando, no separando, pero de alguna manera como consolidándose más como movimiento que como corriente de gracia la renovación? Bueno, la parroquia de la Merced ha sido la acogida, todos los carismáticos de Antofagasta en el fondo. Porque venían a las misas que eran carismáticas, venían a la misa de sanación, venían a participar en el nacer. Y teníamos un buen equipo de acogida también. La acogida era muy marcada, el cariño de los porteros, que eran 4 personas, que se interesaban por las personas, le daban un abrazo cuando llegaban a la misa. Ellos lo ubicaban en una silla, por ahí, por allá. La acogida, qué importante es, también la expresión del amor, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué le diría usted a la renovación hoy día, a la renovación carismática? Que se encamine hacia eso, hacia participar en la iglesia y tratar de que todo lo que trabajan con nosotros en la parroquia conozcan el nacer de la vida del Espíritu, lo experimenten. Yeah. Si una persona trabaja en catequesis, trabaja en ayuda fraterna, ser protagonista del conocimiento, de la experiencia del Espíritu Santo. Trabajar en las actividades parroquiales con experiencia carismática. Sí. Yeah. Y quedar como carismático. No olvidarse que son carismáticos del grupo de oración y cuando trabajan en catequesis no lo son. Yeah. Mantener su identidad carismática en las actividades normales parroquiales. Yeah. Eso creo que usted sería como lo más importante de manera de continuar como corriente de gracia impregnando a la iglesia. Es la herencia que la renovación carismática le da a la iglesia. Despertar en los católicos la conciencia de que son carismáticos. Perfecto. Descubrir su propio bautismo. Y no olvidarse que bautizarse tiene que suponer una conversión previa, un deseo de conversión, de fidelidad al Señor, de capacidad de vivir la vida nueva. No agregar un broche a la persona que se bautiza como un pagano, sino que se transforme su corazón. Gracias, Padre, por este ratito de conversación que ha sido para nosotros muy interesante y muy grato, digamos, poder compartir con usted. Yo te pido perdón por un poco claro, es mi experiencia. Y esa experiencia ha sido para nosotros muy rica. Muchas gracias. Gracias, Señor. Digo tanto Antofagasta que me conoció cuando él tenía 13 años, pues lo preparé personalmente para la reunión, pero dándole la posibilidad de nacer de nuevo al Espíritu Santo antes de ser acólito. Empezó a ser acólito a los 14 años, parece que no iba a la iglesia, hizo la experiencia de Dios, empezó a ser acólito. Y este hombre trabaja en la escondida, que ha quedado bien amigo mío. En la minera de la escondida. Aquí se llama Víctor Esquivel. Como hay personas que me decían que por qué no escribía mis experiencias, pues le comuniqué eso a él. Entonces al llegar de Canadá en diciembre, me organicé para ir a pasar unos 3 semanas en Antofagasta. Me hizo cualquier entrevista y escribió un libro que se va a llamar Olor a Santidad. Olor a Santidad, ya. Mira qué interesante. Y se va a publicar, él quiere que yo esté el lanzamiento del libro el 1 de julio que viene. Ya, estamos encima. Qué bueno. Gracias, Padre. Y formemos. Sí. Cuéntanos entonces, usted, lo último que usted acaba de decir, que va a cumplir 50. Usted va a cumplir 55 años de sacerdocio. 24 de junio. El 24 de junio próximo. Bien, sí. Y ahí se va a aprovechar para lanzar el libro de las entrevistas que ustedes le hicieron. Qué bueno, gracias, Señor. Claro que no está todo, pero hay testimonios de cosas que yo ignoraba también, de todas maneras. Ya. Él conoció a las personas que estaban relacionadas conmigo. Le entrevistó a otras personas que habían tenido relación con usted y usted no sabía. Por ejemplo, sanación de cáncer, sanación de cualquier enfermedad.
Gracias, Señor. Mire qué bueno. Ya pues. Y ahora sí. Estupendo. Gracias, Señor.